no va a levantar la mano ni va a dar la orden de orinar, sino que hará que se muevan las piernas. Si necesito saltar un pozo para no caerme, poner en riesgo mi vida, y si saltarlo es la opción más conveniente, entonces el cerebro dará la orden de saltar y no de tirarse en el pozo, ni de comer, ni de gritar. Ahí saltar sería un programa especial. Esto está funcionando todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, sin que seamos conscientes de ello. La enfermedad es esa respuesta o solución especial que se activa ante un hecho inesperado que nos pone en un conflicto biológico. Biológico en el sentido de que son nuestra biología y nuestra supervivencia las que están en peligro. Esa es la información que recibe nuestro cerebro y luego veremos en detalle cómo se crea esa información. El conflicto biológico aparece cuando el cerebro está recibiendo la información de que nuestra biología corre peligro. Nuestro sistema puede colapsar y por lo tanto nosotros podemos morir. Ahí se activa la respuesta biológica. La magnitud de la respuesta biológica depende de la intensidad y duración del conflicto o masa conflictual, es decir, que depende de cuán en peligro esté nuestra supervivencia. El cáncer es una solución extrema en respuesta a un conflicto extremo de supervivencia. Esto nos quiere decir que el cáncer, como cualquier otra manifestación biológica llamada enfermedad, no es algo caótico que se activa en nuestro cuerpo sin razón ni fin aparentes, sino que esa supuesta reproducción anárquica de células tiene un sentido biológico preciso que es lisa y llanamente garantizar la supervivencia. Para que se entienda que el cerebro biológico recibe una información y actúa en consecuencia, cabe aclarar que el cerebro biológico nunca descansa, siempre está despierto para garantizar nuestra supervivencia y para saber qué poner en marcha o qué función activar o bloquear. ¿De dónde proviene la información que recibe el cerebro? Si bien hay muchos autores que se pueden consultar al respecto, me gustaría simplificar la explicación. El cerebro recibe la información de todos nuestros sentidos y también de la mente, es decir, de nuestros pensamientos. Ahora bien, todos los seres vivos tenemos una psique, nosotros diferente a la de un animal o una planta. Para hacer más sencilla la explicación y aún corriendo el riesgo de no ser precisa en ciertos conceptos técnicos, cosa que acá es irrelevante ya que nos importa la comprensión básica de lo que hablamos. Podemos reducir el concepto de psique al término de nuestra mente. La mente interpreta todo el tiempo las situaciones que experimentamos. Ante un evento dado, muchos vamos a vivenciarlo de distinta manera. Miramos una misma película en familia y todos los integrantes vamos a tener percepciones diferentes. Tenemos la misma madre y todos los hermanos contamos con una mirada distinta de ella. En nuestra psique, en nuestra mente, hay muchas cosas que nos condicionan a vivir de una u otra manera tales o cuales situaciones. Por ejemplo, es muy probable que los hermanos vivan la muerte de un padre de distinta manera. Uno puede sentirse abandonado, otro sentir una pérdida profunda, otro puede sentir que su vida está en peligro porque no sabrá cómo hacer de ahora en adelante. Otro puede sentir culpa por no haber hecho algo más para que su padre no muera. E incluso otros pueden vivirla inconscientemente como un alivio o una liberación. Lo que hace que ante el mismo evento hagamos una interpretación distinta es lo que hay en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestro sistema de creencias y en nuestro subconsciente, que nos condiciona y nos orienta hacia una determinada manera de vivir ese
evento. Ese sentir de la situación, que algunos llaman vivencia, produce una información que llegará a nuestro cerebro y ante la cual el cerebro biológico va a actuar de manera coherente y precisa. Es necesario comprender que para el cerebro es lo mismo que algo sea real o simbólico. Es decir, para el cerebro biológico es lo mismo que yo me haya tragado un alimento que no pueda digerir que haber vivido ese evento en el que mi vivencia fue como si me hubiera tragado un alimento que no puedo procesar. El cerebro no distingue entre el alimento real y el alimento simbólico, sino que actúa en función de la información que recibe. Si la información que recibe ante un evento, como una discusión con mi pareja, es la vivencia que yo tengo como de haberme tragado un alimento que me hace mal, un bocado que me queda atravesado y hasta siento literalmente una pelota en el estómago. Entonces el cerebro actúa como si realmente yo me hubiera tragado un alimento que me quedó atravesado en el estómago o un bocado indigesto. Entonces, ante esa información, el cerebro pondrá en marcha un programa especial para digerir ese alimento real o simbólico que me quedó atravesado en el estómago. Y la respuesta o programa especial puede ser el engrosamiento de la pared del estómago o un adenocarcinoma gástrico. Es decir, que mi cerebro puede poner en marcha una patología asociada al estómago. Como rechazo vitalmente lo sucedido y vivo la situación como algo que no puedo ni quiero digerir, es decir, algo asociado al aparato digestivo, no sé cómo resolver el conflicto en el que estoy. Lo tengo atorado en el estómago como si me hubiera comido algo que me cayó mal. Entonces las células del estómago se reproducen para digerirlo. Repito, da lo mismo para el cerebro que se trate de un alimento real o de un alimento simbólico. Y la solución biológica llamada enfermedad o respuesta no va a depender del evento en sí mismo, sino de la manera en la cual yo viva ese evento, de la vivencia que tenga del mismo, y la intensidad y la duración del conflicto me darán la masa conflictual, es decir, el tipo de respuesta que yo necesite y que puede ser pequeña, leve engrosamiento o grande, un adenocarcinoma. Otra persona puede vivir la situación como una cagada y si estamos hablando de esa vivencia que involucra a las heces, entonces ahí van a estar involucrados los intestinos y si es una cagada, es decir, algo feo y sucio con lo que no puedo convivir, el cerebro puede desplegar la diarrea como solución. Esto podemos verlo muy bien en los niños que resuelven a través de la biología. Me disculpo por el vocabulario, pero es necesario comprender que cuando interviene la biología es porque lo está viviendo en esos términos. Por eso el doctor Hammer usa un lenguaje cercano a la naturaleza para definir los conflictos. Porque esto es lo mismo para un animal que para una persona. Un perro puede tener un conflicto de territorio y entonces marcar su territorio con la orina. Una persona puede vivenciar un conflicto de marcación de límites en su territorio y, por ejemplo, tras la resolución, luego manifestar una infección urinaria. Con la orina marcamos territorio, tanto el animal como el ser humano. Volviendo al ejemplo de las heces, también es muy frecuente la constipación. En su pared, nuestro intestino tiene dos tipos de fibras musculares que trabajan coordinadamente para generar la expulsión de la materia fecal. Las fibras longitudinales hacen la mezcla y las transversales hacen la propulsión o el avance de las heces.